Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa noche, símbolo de la misericordia de Dios. Bueno, pues el día de hoy en este programa, que espero que sea de gran bendición, pues vamos a hacer un simulacro de entrevista con el padre José Antonio Fortea, tomado de su material. En la descripción voy a dejar yo su canal, solamente con propósitos formativos y con el tema del sedevacantismo. Y lo vamos a hacer a forma de entrevista para que todos aquellos que gusten aprender, pues se sirvan. Ahí está la mesa ya servida. Así es de que yo elaboré unas preguntas y las voy a ir desarrollando y a modo de video el padre lo va a ir contestando. Así es de que vamos con el logo y comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a todos aquellos que se están conectando, bienvenidos esta noche, símbolo de la misericordia de Dios. Pues como les dije, tenemos una entrevista con el padre José Antonio Fortea, un sacerdote español, erudito en demonología. Así es de que yo quiero comenzar a hacerle las preguntas al padre y que el padre nos vaya contestando conforme vaya fluyendo la plática. La primera pregunta que le tengo yo al padre José Antonio Fortea es, padre, ¿qué opina de la posición de algunas personas respecto al Papa Francisco que no lo respetan y lo insultan? Vamos a ver qué nos responde el padre Fortea. En el actual pontificado estamos viendo una situación que no se había visto en ninguno de los pontificados anteriores, ni en la época de Benedicto XVI, ni con San Juan Pablo II, ni siquiera, aunque nos retrotraigamos a Juan XXIII o Pío XII. Y es que hay no pocos católicos que acusan al Papa de ser hereje. Me estoy refiriendo a blogs, a católicos ultratradicionalistas, gente de ese tipo. Muchísimas gracias, padre. La siguiente pregunta es, ¿quiénes son esas personas y de qué acusan al Santo Padre? Hay gente que puede estar descontenta o más contenta, pero el problema es que hay un pequeñísimo tanto por ciento de creadores de opinión que están acusando al Papa de ser hereje. Muchísimas gracias, padre. ¿A qué se refiere con que ellos dicen que el Papa es un hereje? ¿Puede un Papa ser hereje? Y también me gustaría preguntarle si el Papa se puede equivocar alguna vez y cómo es esto. El Papa, por definición, no puede ser hereje. Cualquiera podemos ser hereje. Yo, Dios me libre, puedo caer en eso, un obispo, un cardenal, un monasterio, pero el Papa no, porque el Papa se puede equivocar. En una conversación privada recibe a alguien y en un momento dado tratan de cuestiones teológicas complejas, de escuelas de pensamiento, se suscita una cuestión disputada y se puede equivocar. Muchísimas gracias, padre. La siguiente pregunta es, ¿qué es una herejía? Porque sabemos que el Papa se puede equivocar, usted lo acaba de mencionar y nos gustaría saber. Se suscita una cuestión disputada y se puede equivocar. El Papa no es infalible las 24 horas del día, los 365 días al año. Pero la herejía es distinto del error. La herejía es cuando uno, de un modo pertinaz, se aferra al error teológico y en cualquier persona normal se aferra al error teológico cuando ya alguien con autoridad, sea su párroco, sea el obispo o sea la Santa Sede, le dice, mira, esto que estás diciendo
es contrario a la fe. Y a pesar de la advertencia, uno de forma testaruda dice, pues no, esto es lo que yo creo. Muchísimas gracias, padre. La siguiente pregunta es, ¿a qué se refiere con una herejía? ¿Alguien dentro de la jerarquía de la Iglesia podría llamar hereje al Papa o de qué está usted hablando? Hablo de la advertencia, porque uno puede sostener alguna postura teológica y que sea errónea, pero lo hace de buena fe. Uno sostiene algo y piensa que esa postura es católica, pues no sería un hereje, simplemente estaría equivocado de buena fe. La herejía requiere la pertinacia después que se le ha advertido a uno claramente, no, mira, esto no es correcto. Entonces el Papa no puede ser hereje, porque si a un fiel le advierte, hijo mío, su párroco, esto no es católico, o a un sacerdote le advierte su obispo, o a un obispo le advierte el concilio, ¿quién está por encima del Papa? Evidentemente no va a ser hereje porque lo diga algún sacerdote o algún obispo. Ni siquiera el concilio universal está por encima del Papa. Así que el Papa, por definición, no puede ser hereje. Muchísimas gracias, padre. La siguiente pregunta sería, ¿podría darnos un ejemplo de cómo sería que el Papa se pudiera equivocar y explíquenos qué tanta autoridad tiene el sumo pontífice en la Iglesia? En un sermón que diga en una capilla, podrá equivocarse en una discusión que tenga entre amigos, pero el Papa, además, es la pieza clave que sostiene el arco teológico, la autoridad acerca de la verdad que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es una pieza más, es una pieza que es indefectible. Si cayera, caería todo. El Papa es la autoridad última a la que podemos ir en busca de la verdad. En cuestiones disputadas, el Papa tiene todo el derecho del mundo a callarse, a decir, mirad, este tema es complejo, sigamos discutiéndolo. Pero una vez que el Papa, en una encíclica, nos enseñe algo, eso ya es un texto magisterial. Ya no hace falta que haga algo muchísimo más solemne como una declaración ex cátedra. Muchísimas gracias, padre. Ya que está mencionando eso, me gustaría saber qué es un documento magisterial o una declaración ex cátedra. ¿Quién es el Papa en la Iglesia? Declaración ex cátedra tenemos la plena seguridad que nos da la Santa Iglesia Católica de que el Papa no podrá equivocarse. Pero eso se usa poquísimas veces a lo largo de la historia. La enseñanza de los maestros de la fe, que son los sucesores de Pedro, normalmente se da a través de documentos magisteriales. Por ejemplo, las encíclicas. Con lo cual, cuando algunos dicen el Papa es un hereje, en el fondo ellos mismos se están constituyendo en autoridad, cuando no son autoridad. Cuando alguien que escribe en un blog o en un artículo de opinión en un periódico o un presentador en la televisión acusa al Papa de herejía, él mismo, ese laico, está constituyéndose en juez, cuando él no es juez. Entonces, eso sí que es un gran error. Es un gran error porque la Iglesia no es como una universidad en que un profesor se puede levantar y discutir cualquier cosa al especialista en una materia, o al decano, o al rector. Tampoco es una empresa, ni siquiera un ejército. La Iglesia es una familia. Cada uno tenemos nuestro lugar en esta familia. Unos son niños pequeños, otros son padres, otros son abuelos. El Papa es el gran patriarca, es el
abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, como lo queramos ver, que presiden la mesa. Muchísimas gracias, padre. Otra pregunta. Padre, ¿desde cuándo comienza el sedevacantismo, esta rebeldía y esta oposición al papado? ¿Y cuál es su fundamento, si nos podría decir, por favor? En la época posterior al Concilio Vaticano II, hubo personas que se negaron totalmente a ciertas afirmaciones de ese gran concilio y sobre todo la reforma litúrgica y desobedecieron. Ellos eran conscientes de que estaban incurriendo en una grave contradicción, porque ellos defendían la desobediencia alegando la tradición, pero uno de los primeros principios de la tradición era la obediencia al Santo Padre. Entonces ellos se daban cuenta de esta contradicción. Padre, ¿cómo justifica el sedevacantismo su desobediencia? Tiempo después, bastantes años después, empezó a aparecer una corriente en este grupo tan minoritario, estamos hablando de unas pocas miles de personas en el mundo, de que la desobediencia solamente se podía justificar si el Papa no era realmente el Papa. O sea, ¿cómo justificar la desobediencia al Papa si es el vicario de Cristo? Algunos dijeron, pues la única forma de justificarla es que no sea el Papa. Ok, ya entiendo. Entonces, según ellos, padre, ¿no hay papa? Pero entonces, ¿quién es el Papa? Y decían, pues la sede estará vacante. Es decir, el solio de Pedro ahora mismo no tiene a nadie. Claro, esto era indefendible. Esto era indefendible. El problema es que este mito, esta fantasía, pues siempre ha tenido unos poquitos seguidores desde la época del Concilio Vaticano II. Para ello han buscado tesis de lo más estrambóticas, de película poco menos que de ciencia ficción. No nos olvidemos de un pequeño detalle. El cónclave. Ok, ya que menciona el cónclave, padre. Padre, ¿cómo se lleva a cabo un cónclave? Es decir, una elección de un papa. ¿Qué hacen ahí reunidos los cardenales, padre? El cónclave que escoge al papa es una reunión de los príncipes de la Iglesia para orar, pidiendo a Dios que les ilumine, para dialogar entre ellos y para votar. Es una cosa espiritual, pero no nos olvidemos que es también un acto jurídico, con implicaciones jurídicas. Y precisamente por eso las leyes eclesiásticas que rigen un cónclave son de una precisión extrema. Nada se deja al azar o sujeto a la ambigüedad. De manera que cuando se produce una votación verdaderamente válida y el candidato acepta, eso es algo que tiene la misma seguridad que un acto jurídico, como cuando uno vende un terreno y se hace una escritura ante un notario. Ok, muchísimas gracias, padre. Otra pregunta, padre. Una vez electo un papa, ¿ya no puede haber marcha atrás? No haya la menor duda. Después que se han hecho las votaciones, después que el candidato elegido ha aceptado, entonces los cardenales pasan uno a uno, los presentes en el cónclave, a besar su anillo. Cualquiera que pudiera tener alguna duda acerca de la validez de una elección, ese es el momento en que tiene obligación de decirlo. Debería hacerlo en el momento en que se da el resultado, pero aún así tiene tiempo para pensárselo mientras entra, se cambia sus vestiduras por las blancas papales y se le pone allí su asiento. Pasan allí más de 10 minutos, un cuarto de hora.
En ese momento, él puede decir, cualquier cardenal, la alegación que él vea que debe hacer. Aún así, después, en la misa de inicio, de inauguración de pontificado, todos los cardenales de nuevo pasan delante de todo el pueblo congregado y el clero a besar su anillo, como diciendo, todos reconocemos que este es el sucesor de Pedro. Es decir, no hay ninguna duda. Se ha hecho primero en privado, pudiendo alegar lo que se quiera, y se hace ya públicamente delante de todos y por todos. Muchísimas gracias, Padre. Entonces, una vez elegido, ¿ya tiene que ser aceptado por todos? El obispo de Roma. Y ya nada se puede alegar, porque cualquier defecto inicial que hubiera habido en el proceso, de hecho, ha desembocado en una situación en que todos los cardenales le aceptan, en que todos los cardenales dicen, tú eres Pedro. Luego ya no tiene ningún sentido revisar ningún aspecto del pasado. Ese es admitido, reconocido por los cardenales, como el Papa. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta, Padre, es ¿qué es el sedevacantismo? ¿Qué tanto? El sedevacantismo realmente no tiene ni pies ni revés. Es una anécdota, si no fuera porque, desgraciadamente, ahora mismo son miles de personas las que insisten una y otra vez en redes sociales que la sede de Pedro está vacante. Ese asunto, como es lógico, solamente puede convencer al que no conoce el proceso jurídico de un cónclave. Muchísimas gracias, Padre. La siguiente pregunta sería, ¿quiénes son los que apoyan esos pensamientos de sedevacantismo, Padre? Hay periodistas que por dinero se inventan cosas que nunca sucedieron. Digo por dinero porque ellos venden, así venden muchos ejemplares, pero ellos no estuvieron allí y siempre alegan unas fuentes desconocidas que nadie sabe cuáles son. El interés crematístico está claro. Cuanto más grande sea la barbaridad que yo diga, mayores titulares consigo, más libros vendo. Muchísimas gracias, Padre. Y no es raro, ya hemos visto algunos conductores de televisión con este tipo de pensamientos. Le pregunto, ¿se puede tomar por buena la opinión de un periodista sedevacantista, Padre? Pero una cosa es el interés de un periodista jovencillo, a veces, que jamás ha puesto su pie en un cónclave y que no puede decir un solo cardenal que le haya dicho nada, y otra cosa es la verdad. A veces algunos creen más a un periodista que en el fondo no es un creyente, que en el fondo odia a la Iglesia, más que a todos los cardenales de nuestra Santa Iglesia. Fijaos qué contradicción tan grande. Pues hay gente que cae en ese hoyo, que pica en ese anzuelo. Y esto tiene consecuencias espirituales, claro, porque esa persona ya no ama al Papa, ya se opone, siempre está criticándola. Hay miles y miles y miles de personas continuamente predicando no el reino de Dios, no la buena nueva, sino el odio al que ellos consideran que es un usurpador. Pero en el fondo es ignorancia que lleva al odio. Padre, ahora que habló de usurpador, hemos escuchado muchas versiones sobre la invalidez del papado. ¿Cuál de estas versiones ha escuchado usted con más frecuencia? A veces la versión más creíble puede ser la que haga más daño. Una de esas versiones que ha corrido muchísimo por la red es de que la renuncia del Papa Benedicto XVI no fue válida porque fue presionado.
cualquier canonista sabe que una cierta presión no invalida una renuncia, ni episcopal ni papal. Solamente una fuerza verdaderamente que el sentido común indica que no ha sido un acto libre, podría invalidar una renuncia. Lo que el sentido común indica que algo no es libre. Es como si yo vendo un terreno por una presión, pues aunque haya tenido una presión, el terreno queda vendido legalmente. Otra cosa es que la presión sea de tal modo que la misma ley, un juez, el notario, dijera no puede venderlo bajo la amenaza de que van a matar a su hijo. Esa venta sería inválida si usted lo prueba. Lo mismo pasa con las renuncias papales. Evidentemente, si un papa estuviera preso en un calabozo en la época de Stalin y torturado todos los días, si renunciara sería inválido. Pero si le presionaran una manifestación delante del Palacio Apostólico, una presión de los obispos y una presión de los periódicos, la renuncia es totalmente válida. Las renuncias en principio son válidas mientras no se demuestre lo contrario. La renuncia del Papa Benedicto XVI fue una renuncia comentadísima a sus más íntimos colaboradores, pensada desde largo tiempo, y de eso yo tengo buen conocimiento porque tenía un amigo que me comentó, esto lo estaba pensando por lo menos desde tanto tiempo antes, porque ya ordenó la reforma del lugar donde pensaba irse a retirar a vivir, dentro del Vaticano. O sea, una renuncia papal es válida mientras no se demuestre lo contrario, y para que fuera inválida tendría que ser algo como lo que acabo de decir, que le pusieran una droga en su bebida y en ese momento dijera que renuncio. Ese tipo de cosas se rigen por el sentido común. A mí me llama la atención como gente que no ha estado allí de pronto se pone a hablar de lo que no conoce. Muchísimas gracias, padre. Y para terminar este simulacro de entrevista, le quiero hacer la última pregunta porque me la acaban de hacer aquí. Si un papa renuncia, ¿sigue siendo papa? Que renuncia al Papa Benedicto XVI ya no es el Papa que tiene la autoridad sobre la Santa Iglesia, es Papa emérito. Solo hay una cabeza en la Iglesia, no hay bicefalia, pero es un Papa emérito, es decir, es una figura tremendamente venerable, es una figura de Papa emérito que es totalmente sui generis. Él fue un sucesor de Pedro y en cierto modo lo sigue siendo, aunque sin la autoridad de regir la Iglesia. Él, un Papa emérito, siendo Papa emérito, habiendo sido sucesor de Pedro, y en mi opinión continúa siéndolo, sin embargo, está sometido al gobierno de la cabeza de la Iglesia, que será el Papa en ese momento reinante. Muchísimas gracias, padre, por su tiempo en este simulacro de entrevista con propósitos formativos para todos aquellos pues que empiezan a escuchar mucho esto del lefebrismo por Marcel Lefebvre, ese obispo francés, o del sedevacantismo. Ahí tienen las respuestas de un conocedor, el padre José Antonio Fortea. Él es un erudito en demonología y ha escrito muchos libros, le recomiendo que lo sigan. Terminando yo esta descripción, voy a subirlo, voy a poner el link ahí para que usted lo busque, su página oficial. Y de antemano, pues no sé si un día llegue a ver este video el padre José Antonio Fortea, al cual le agradezco por todo el material que ha subido. Me pareció de mucho interés. También voy a tratar de poner los videos de esta entrevista, pero los que él hizo, no esto que acabo de hacer yo, para que usted tenga la oportunidad de verlo completo. Pongo el logo, después regreso para saludar a todos mis hermanos.
Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición y que haya despejado muchas de sus dudas para todos aquellos hermanos que muchas veces tenemos algún brother medio incómodo dentro de nuestros amigos en el Facebook que se la pasa diciendo cosas en contra del Santo Padre. Así es de que, pues, todo esto es con propósito formativo y estamos comprometidos nosotros siempre a traer material de calidad y estamos mejorando. Así es de que apóyenos, comparta este mensaje, no se quede nada más así con que usted lo miró, compártalo para que ayude a crecer esta página y para que a todos aquellos que están confundidos, que tienen preguntas, pues sepan lo que es un cónclave, lo que es un documento magisterial, una declaración ex cátedra, para que sepan qué es lo que ocurre cuando se reúnen los cardenales para elegir a un papa, que usted sepa, que no lo puedan engañar, como lo mencionó el padre José Antonio Fortea. ¿Qué es lo que sucede? Si todos están de acuerdo, todos aceptan al Papa, pero si alguno no está de acuerdo en lo que el Papa va y se cambia y se pone las vestiduras papales, él puede expresar totalmente su desagrado, el decir que no, pero sin embargo todos lo aceptan. Al besar el anillo papal ellos dicen, tú eres Pedro, tú eres el sucesor de Pedro, tú eres el vicario de Cristo. Los laicos acá por fuera son los que se andan peleando diciendo que esto y que el otro y que no es el Papa, pero todos sabemos cómo suceden las cosas y que aquí no hay riesgo de error. Así es de que muchísimas gracias, brothers, a todos aquellos que se estuvieron conectando. Gracias por estar aquí. Un saludo para todos ustedes, para Noé Roblero, para Norea Flores, para Lucy Cervantes y todos los que nos están mirando. También por ahí miré que había gente conectada a través de YouTube. También un saludo para todos ustedes, para la hermana, déjeme ver, para Claudio Nis, para Miriam García, y para todos los que se están conectando a través de YouTube. Bueno, pues yo no me quiero despedir, no sin antes pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Inmaculada, la siempre Virgen María, y terminar los videos como siempre lo hago, pidiendo su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.